Sí, en esta ocasión vamos a hablar sobre la historia del bulbo. La historia del bulbo se inicia desde 1930 con bulbos antiguos como son estos. Son bulbos de 7 patas. Estos bulbos se utilizaron mucho en receptores de radio y también en amplificadores de sonido. Se usaron mucho. En los años 50 vinieron estos bulbos que son de base octal. O sea, de base octal significa que son de 8 patitas con su guía. Estos bulbos también se utilizaron mucho en radioreceptores de amplitud modulada broadcasting. En los años 60 ya se utilizaron bulbos pequeños como estos, que son bulbos de 9 patas, pero ya son más pequeños. Ya en esta época de los años 60 ya se usaba para las televisiones. Todos los receptores de televisión ya utilizaban este tipo de bulbos. Abajo tenemos bulbos similares, pequeños, pero estos son de 7 patas. Estos se utilizaron también mucho en radioreceptores de amplitud modulada, o sea, broadcasting. Y tenemos también aquí, por último, se utilizó unos bulbos que se llamaron bulbos compactrón, que estos bulbos internamente traían 2 o hasta 3 bulbos internos para hacer la función compactrón, o sea, hacerlo más compacto. En cuanto a la explicación de los bulbos, a continuación lo que vamos a dar es el diagrama de cada uno de ellos. ¿Cómo es el diagrama de cada uno de ellos? Aquí tenemos lo que es el bulbo diodo. Es un bulbo de 2 elementos. Tiene cátodo y ánodo. Y también tiene un filamento que es el calefactor. El filamento lo que va a hacer es calentar al cátodo. El cátodo lo que va a hacer es emitir electrones. Por medio del calor va a existir electrones libres en el cátodo. Entonces los va a emitir el cátodo. Al colocarle un potencial en la placa, cuando los electrones son negativos, cuando tenemos una polaridad positiva en la placa, en ese momento los electrones van a ser atraídos hacia la placa y se va a crear lo que se llama una carga espacial, que es la parte de electrones jalados por la placa, o sea, la placa los va a jalar. Entonces esa es la explicación de un diodo. Cuando tenga polaridad positiva la placa, los electrones van a ser jalados, o sea, van a ser atraídos a la placa y se va a generar una circulación de corriente. Una circulación de corriente pulsante, porque es un solo diodo. Después explicaremos cuando son 2 diodos cómo operan. Ahora tenemos el diagrama esquemático del triodo. El triodo es un tubo electrónico, o sea, un bulbo que contiene 3 elementos. Es el calefactor. El calefactor no, es el que calienta siempre, es el filamento. Pero el primer elemento sería el cátodo. Después sería lo que se llama la reja de control o grid control. Y la placa. O sea, son 3 elementos que contiene este tubo electrónico. Lo que aquí acontece es de que al calentar el calefactor, el elemento que es el cátodo, va a emitir electrones.
Pero esos electrones van a ser controlados por medio de este elemento que se llama reja de control. La reja de control lo que va a hacer es controlar el paso de electrones conforme a la señal que se esté introduciendo. Si es una señal de audio, a la frecuencia que se esté trabajando, a la cantidad de señal, así es como va a operar la reja de control y va a mandar electrones a la placa. También se va a generar ahí una circulación de corriente y pues se va a generar lo que se llama una amplificación, porque de hecho esos tubos tríodos se utilizan para amplificar una señal. Aquí tenemos lo que se llama el tetrodo. El tetrodo ya son 4 elementos, que es el cátodo, reja de control, lo que es la reja supresora y la placa. ¿Cómo opera esto? Bueno, estos tetrodos por lo regular se utilizan en amplificadores de potencia, o sea, bulbos para amplificar la potencia. Entonces, igualmente, el cátodo va a emitir electrones. Estos electrones van a ser controlados por medio de la reja de control. Al pasar de la reja de control, hay un elemento que se llama reja supresora. Esta reja supresora tiene siempre un potencial positivo. ¿Con qué fin esta reja se utiliza? Es para que la velocidad se acelere de electrones, se acelera la velocidad al paso hacia la placa. La placa tiene mayor potencial positivo que la reja de control. Entonces, los electrones que salen del cátodo pasan controlados por la reja de control, van a ser más acelerados al pasar por la reja supresora y finalmente llegan a cerrar circuito con la placa. Estos tetrodos por lo regular se utilizan en amplificadores de sonido, porque son los que se utilizan para dar mayor potencia en el manejo de electrones. Y finalmente tenemos lo que es el pentodo, que son de 5 elementos. Igualmente decimos cátodo, que es el que nos va a proporcionar la emisión de electrones. Tenemos una reja de control, que es la que va a controlar el paso de electrones. Tenemos una reja supresora, que va a acelerar el paso de esos electrones. Y otra reja más de control, que es en la segunda instancia, casi ya muy cerca de la placa. Lo que hace esta segunda reja de control es ordenar el paso hacerlo más preciso de electrones, y con eso lo que se evite hablando electrónicamente, lo que se evita es la distorsión de alguna señal, se evita que exista una sobrecarga de señal. Es un control, esta reja de control número 2. Finalmente los electrones llegan a la placa y se cierra el circuito. Esto es en sí la explicación de cómo funcionan los tubos electrónicos, los bulbos, y ojalá que pues les guste el video, y pues estamos para hacer el segundo video, que sería lo que es los circuitos de cada de los bulbos. ¿Cómo son los circuitos? Vamos a ver esquemáticamente los circuitos. Pues muchas gracias.